Bueno, 11:38. Regresamos a la cita habitual de las 11 y poco, de los miércoles, con Adrián Celaya, al que ya tenemos finalmente con nosotros al otro lado del teléfono. Adrián, Egunon. Hola, Egunon. Bueno, estamos ya muy cerquita, ¿no?, del 1 de mayo, del Día Internacional del Trabajador, de la Trabajadora, de la clase trabajadora, como se quiera decir, en un momento, pues yo creo que también crucial, ¿no?, a nivel económico, no voy a decir a todo el mundo, pero sí que a nivel europeo y qué vamos a decir a nivel vasco, ¿no? Bueno, sí, yo creo que se suelen hacer dos tipos de enfoques de la jornada del 1 de mayo. Uno es un enfoque, vamos a decir, muy relacionado con las relaciones laborales, que ha tenido de alguna forma como consecuencia que sean fundamentalmente los sindicatos los que protagonicen las movilizaciones y la festividad del 1 de mayo, ¿no? Y sin embargo, se ha perdido un poco el pulso político y emotivo en este sentido también del 1 de mayo, ¿no? Cuando seguramente el mantener la percepción social y también la movilización social, que está relacionada con una celebración de ese tipo, que al final quiere movilizar valores, movilizar emociones en esa dirección, mantener ese pulso social alrededor, digamos, de una transformación social relacionada con los intereses de los trabajadores, que al final son los intereses generales, ¿no? Parece que sería más necesario que nunca, ¿no? En un contexto, digamos, como puede ser el de Europa o el de Estados Unidos, en los que esta crisis nos ha dejado más en evidencia que nunca, que son sociedades en las que las políticas públicas se están gestionando en base a intereses oligárquicos, ¿no? Entonces el que hagamos frente a esto, el que movilicemos a la sociedad para hacer frente a esto, no solo a nivel sindical, ¿no?, o a nivel de relaciones laborales, sino a nivel político, a nivel de dinamización social en su conjunto, yo creo que es más importante que nunca, ¿no? Sí, a uno le da la impresión de que llevamos ya unos cuantos años, ¿no?, que a veces ya es más casi una procesión, ¿no? el 1 de mayo, con todos los respetos, ¿no?, que realmente un recuerdo de esas luchas, ¿no?, y de que son más actuales que nunca también. Sí, yo creo que eso seguramente tiene que ver con el descolocamiento de los agentes sociales y políticos en Occidente, la falta de capacidad de interpretar lo que estaba sucediendo a partir del momento en que estalla la crisis, la falta de capacidad de definir alternativas, estrategias y tal. Claro, lo que tradicionalmente se llamaba izquierda política, tal, pues ha tenido hoy mantiene todavía, ¿no?, una situación de despiste estratégico Sí. total, ¿no? Y es claro, esto está dejando indefensa a la sociedad frente a lo que está pasando. Sí, ciertamente se nota, ¿no? Se está notando desde hace unos cuantos años. Bueno, pues un pequeño recuerdo que queríamos hacer de ese 1 de mayo, que está, bueno, pues llega de manera inminente en esta ocasión, como es el día concreto, pues será este próximo domingo. De políticas más concretas, ¿hay alguna cosa que recuperamos de lo que nos contabas en otras ocasiones? Por ejemplo, que pues el famoso oro ya está cotizando, ¿no?, en lo que sería pues no sé si la bolsa o la especie de bolsa china. Yo creo que nos lo contabas hace unas semanas, y que además esto ha tenido que ver también con la manipulación que se ha dado de este metal precioso en los últimos años, la manipulación en los precios. Bueno, recuérdanos un poco este tema. Sí, vamos a ver. Primero hay que recordar la importancia que esto tiene, ¿no? Es decir, para los que desconocen la dinámica fundamentalmente de las políticas monetarias, parece que este tema del oro, la cotización del oro y tal, es como algo casi exótico, ¿no? Ya. Sin embargo, es una referencia esencial para orientar el conjunto de las políticas monetarias o para controlarlas, ¿no? En la medida en que la cotización del oro es muchas veces un contrapunto de lo que está pasando con las monedas, lo que se llaman monedas fiduciarias, ¿no?, que no tienen una base real, que son las nuestras, ¿no?, el euro, el dólar y tal, no tiene una base real, sino que su valor depende de cómo le ven a la maquinita a los bancos centrales, ¿no? Es decir, de la fiabilidad de lo que están haciendo o no los gobiernos o los bancos centrales, ¿no? Entonces, el oro es una referencia que, de valoración real,
que sirve de contrapunto y, según hasta dónde lleguen las políticas de las monedas fiduciarias, incluso de teórica alternativa, ¿no?, a estas monedas, ¿no? Claro, por esto es tan importante cómo evolucione la cotización del oro. Sobre todo en un contexto en el que, como consecuencia de las políticas monetarias expansivas, del abuso de las políticas monetarias expansivas, el futuro del dólar está cuestionado. El futuro del dólar, y sobre todo por parte de los países emergentes que lo están sufriendo, como China, por ejemplo, ¿no? De ahí que para China sea muy importante que el oro tenga una valoración correcta, ¿no?, y que se valore adecuadamente. Porque incluso se está hablando, pues, en los círculos financieros cada vez con más fuerza, de que el plan de los países emergentes, de China, de Rusia, etcétera, es ir impulsando una alternativa al dólar que sea mucho más fuerte desde el punto de vista del prestigio en los círculos financieros, que a través de su referencia al oro, ¿no?, que esté garantizada en base a su referencia al oro, pues que sea mucho más atractiva para los inversores y, por lo tanto, con capacidad de desplazar rápidamente al dólar, fundamentalmente, ¿no? Bueno, entonces, decíamos que la valoración, el cómo se valora el precio del oro es muy importante, sobre todo para este tipo de países, para China. Por eso han puesto en marcha una bolsa alternativa, entre otras cosas porque por las desconfianzas que existían sobre cómo se estaba valorando el oro en la Bolsa de Londres, que era la referencia fundamental. Y esto ha sucedido a la vez que el Deutsche Bank, en concreto, ha admitido ante los tribunales que ellos han estado manipulando el precio del oro, ellos y los grandes bancos, que son los que se utilizaban como referencia para esta Bolsa de Londres, ¿no? Es decir, esto llueve sobre mojado, porque durante estos años de esto se ha hablado poco, pero los grandes bancos han sido denunciados y perseguidos de forma repetida por la manipulación de prácticamente todos los mercados financieros, ¿no? El LIBOR, el Euribor, el oro, los derivados, etcétera, ¿no? Y en un momento determinado pues han sufrido multas, pues han reconocido, o sea que es algo ya perfectamente conocido, que prácticamente todos los mercados financieros han estado manipulados. Bueno, ahora el Deutsche Bank ha reconocido expresamente que los grandes bancos han estado manipulando el mercado del oro, y eso justo en este momento es un tema clave. Se piensa que el inicio de la cotización en la bolsa de Shanghái puede ser un comienzo para que, bueno, primero para una posible diferenciación del valor de oro, un acercamiento de la cotización del oro a su valor real, y también para presionar a la Bolsa de Londres, que no podrá diferenciarse mucho de las cotizaciones que vaya estableciendo la Bolsa de Shanghái, ¿no? Entonces, esto, desde el punto de vista, es un paso más muy importante desde el punto de vista de la estrategia de los países emergentes de desplazamiento progresivo del sistema financiero y del sistema económico internacional tradicional. Ya. En principio, cuando se habla de de la manipulación de los precios del oro, ¿qué ha sido? ¿Más al alza que a la baja? Bueno, lo que se piensa es que a la baja. A la baja. Ha sido a la baja para defender el peso de las monedas fiduciarias del dólar, fundamentalmente, ¿no? Es decir, si como consecuencia de una lo que se llama la expansión cuantitativa, ¿no?, de la excesiva expansión artificial de la moneda, se empieza a cotizar, se empieza a valorar en los mercados internacionales de forma objetiva, pues el valor hubiera caído sensiblemente más con respecto a esa valoración objetiva que aporta el oro. Pero claro, el oro tiene la ventaja fundamental de que no se puede fabricar, ¿no? Entonces, no se puede expandir, al contrario que las monedas papel, no se puede expandir el número de lingotes, digamos, artificialmente en base a decisiones políticas. Entonces, esa referencia real se podía convertir en muy peligrosa para el dólar en ese momento, para el dólar y también después para el euro. En ese momento en el que se está, a través de políticas expansivas, se está, digamos, artificialmente llenando el mercado de dólares, ¿no? Ya. Mucho papel, ¿no? Y el mismo oro, al final, ¿no? Eso es. A pesar de que el oro también ha entrado, ¿no?, en ese mercado financiero, ya no en formato lingote, ¿no?, sino como en modelo de inversión, una cosa un poco de estas extrañas que a la gente se le hace difícil entenderlo, ¿eh? Pero... Sí, es complicado porque es algo que está pasando en todos los mercados financieros, ¿no? Por un lado está el mercado real,
la compra y venta de oro físico como la compra y venta de materias primas, y luego está el mercado de derivados sobre el oro, el mercado de derivados sobre materias primas, por ejemplo, ¿no? Que son, pues al final, apuestas sobre el valor futuro, es decir, aunque en dos partes ninguna de las dos tenga oro, pero hacen apuestas sobre el valor futuro del oro, y en base a esas apuestas se determina un valor de mercado que es distinto del valor físico, ¿no? Y eso es un instrumento esencial para la manipulación de estos mercados. Ya, joder. Qué complicados son estos mundos a veces, ¿eh? Es lo que tienen que estar pensando muchos de nuestros oyentes. Bueno, hablábamos del 1 de mayo, del oro chino, y luego me comentabas también otro tema de un importante cabreo entre el gobierno alemán y el Banco Central Europeo. A ver, ¿cómo nos lo puedes contar? Sí, bueno, es algo que viene de lejos, pero que ha estallado hace aproximadamente una semana con unas declaraciones durísimas de Schäuble, del ministro de Economía de Alemania, en las que dijo nada menos que el Banco Central Europeo tenía la culpa, en un 50%, la culpa de la subida de la extrema derecha en Alemania. Bueno, la razón estaba fundamentalmente defendiendo, decía, los ahorradores que se están quedando sin el valor de sus inversiones, de sus fondos de pensión, de sus fondos de jubilación, como consecuencia de las políticas expansivas desmedidas del Banco Central Europeo. Uh-huh. Claro, hubo una respuesta inmediata de Draghi, también muy dura, una contrarrespuesta también de Merkel apoyándole a Schäuble, etcétera. Pero es algo muy significativo que nos revela, por un lado, cuál es la situación, digamos, geopolítica en Europa, ¿no? Así como Alemania tiene un gran peso, por ejemplo, en el ámbito de la política industrial, en las instituciones europeas, esto no es así en el ámbito financiero y fundamentalmente la política monetaria, que está muy controlada, digamos, por los grandes bancos o por Wall Street muy directamente, ¿no? Bueno, para entender un poco los argumentos que se han utilizado en esta pelea. Claro, lo que sucede con la expansión monetaria es que en principio, digamos, favorece, perjudica. En la medida de expansión monetaria estamos hablando de expansión monetaria pues desmedida, como la que se está produciendo estos años, ¿no? Por un lado, artificialmente, digamos, perjudica a los ahorradores, ¿no?, al bajar artificialmente la retribución del dinero, y por otro lado, pues beneficia a los deudores, ¿no?, a los que han recibido un crédito, ¿no? Claro, lo que ocurre es que este debate, es un poco desproporcionado, ¿no? Independientemente de que ese trasvase pues sea artificial y esa artificialidad tenga sus problemas, pero claro, hay que tener en cuenta las cantidades, ¿no? Es decir, el mecanismo por el que esto funciona no es, aunque se habla constantemente de que los bancos centrales están inyectando dinero en la economía, van a inyectar dinero en la economía, en realidad lo inyectan en el sistema financiero. Lo inyectan en el sistema financiero y solo una parte llega a la economía. Quiero decir, las cuantías es algo difícil de precisar porque no son públicas, se esconden, etcétera. Pero es muy posible que de esta expansión monetaria, digamos, haya exclusivamente un 20 o un 30% que llegue a la economía real y beneficie a través del crédito a los acreedores, ¿no?, a las personas que han recibido un crédito y gracias a esa expansión monetaria lo reciben con tipos más bajos. Mientras que hay un 100%, digamos, de pérdida para la economía, para los ahorradores fundamentalmente. El restante 70-80% se queda en el sistema financiero, pues para especulación, para mejora de sus balances, etcétera, ¿no? Es decir, en realidad es un instrumento de permanente financiación y ayuda o de permanente subvención del sistema financiero, ¿no? Ya. Así que, bueno, buen cabreo, por lo menos, ¿no? A nivel público ha habido palabras mayores. Sí, vamos a ver, esto sucede de vez en cuando, pero bueno, vamos a ver, porque claro, es un tema difícil de reorientar porque para el sistema financiero es un tema de vida o muerte. El sistema financiero, después de las políticas de rescate de los años 2008-2010, a partir de ese momento se está manteniendo gracias a las
políticas monetarias expansivas, ¿no? Gracias a las inyecciones constantes de dinero de los bancos centrales, ¿no? Bueno, volvemos un poquito a casa porque, bueno, pues tras esa convocatoria de, digamos, los sindicatos más importantes del país en defensa, ¿no?, de la industria de Euskadi, de Euskal Herria, pues queríais también hacer algunas reflexiones, ¿no?, en cuanto, bueno, pues a la política industrial, de quién depende, ¿no?, la política industrial y, bueno, pues a cómo está ahora mismo, ¿no?, la situación vasca. Sí. Hombre, yo creo que el hecho de que se produzca una movilización, como se produjo la semana pasada, a favor de una política industrial, yo creo que en sí mismo es muy positivo. Es decir, es un tema que es y debería haber sido central desde el estallido de la crisis en el País Vasco, y ha quedado, bueno, de alguna forma diluido en un segundo nivel frente a otro tipo de objetivos. El hecho de movilizar a la sociedad, no solo a la clase política, sino a la propia sociedad alrededor de este tema, yo creo que es en sí mismo muy importante. También es muy importante y de tener en cuenta el hecho de que sean los sindicatos los que han empezado a movilizar a la sociedad en esta dirección, ¿no? Es decir, frente al despiste en conjunto del conjunto de la clase política, ¿no?, durante todos estos años de crisis, seguramente los sindicatos, por estar pegados a la realidad, pues son los que con más claridad y antes han visto dónde estaban los problemas, qué es lo que estaba pasando en la economía real y cuáles eran los retos, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista es un tema, lo que sucedió la semana pasada es un tema a tener en cuenta, ¿no? Es interesante también un debate que surgió alrededor de esta manifestación, porque los medios de comunicación, interpretaron unas declaraciones de Arantxa Tapia diciendo expresamente que, bueno, la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, sí, dice que la política industrial no es solo responsabilidad del gobierno, sino también, pues, de las empresas, de los trabajadores, etcétera, ¿no? Bueno, yo después de escuchar esas declaraciones, yo no creo que ella quería decir eso, ¿no? Es decir, por un lado respondió sobre la política industrial y por otro lado hizo referencia, digamos, a que el desarrollo industrial o la evolución industrial es responsabilidad también de las empresas y tal, evidentemente, ¿no? Porque sí es muy importante, claro, que cada uno asuma su responsabilidad, y es evidente que lo que es política industrial es responsabilidad de los políticos, ¿no? Es responsabilidad de los gobiernos, que son los que tienen que preparar, desarrollar y aplicar esa política industrial. Por eso se llama así. Es muy importante en este tema que no se diluyan las responsabilidades. Vamos, que en este caso serían, bueno, los diferentes gobiernos, ¿no? Porque además, claro, estamos en Europa con un reparto de competencias también, bueno, cuando menos curioso, ¿no? La autonomía vasca, en nuestro caso, ¿no? El gobierno español, el gobierno de Bruselas, hay como muchas responsabilidades ahí también diferenciadas, ¿no? Sí, en el ámbito concreto de la política industrial, yo creo que fundamentalmente hay que ubicarlas en la Unión Europea y en el País Vasco, ¿no? O en el País Vasco, en las comunidades autónomas, si se quiere, ¿no? Fundamentalmente yo creo que ahí están repartidas de esa forma, ¿no? Hay competencias muy importantes como la política comercial externa, ¿no?, que está ubicada fundamentalmente en Bruselas, ¿no? Y luego yo creo que tenemos un ámbito de competencia muy importante como para responsabilizarnos nosotros mismos del liderazgo de lo que es la política industrial. Yo creo que sí. Pero bueno, lo importante no es tanto en este tema mirar hacia atrás, sino cuando yo hablo de asumir responsabilidades, hablo de asumir responsabilidades cara al futuro. No tanto preocupándome de lo que ha pasado hasta ahora, sino que es muy importante que la clase política se sienta responsable de esto y asuma el liderazgo que tiene que asumir. En un momento en el que además parece que apuntan algunos, bueno, pues de nuevo que como que pueden venir nubarrones, ¿no? Importantes tanto a nivel industrial como incluso a nivel económico general. Hay algunos apuntes y algunos no indicadores que dejan a 2016 bastante lejos de las previsiones que algunos habían hecho, ¿no? Sí, bueno, nosotros ya lo hemos comentado repetidamente. Es decir, una cosa es cómo evoluciona la situación en un periodo de 2, 3 meses, 6 meses, un año por razones coyunturales, y otra cosa es cuál es la situación estructural. La situación estructural es una situación, digamos, muy mala, incluso peor que en el año 2007. ¿Por qué? Pues porque no se han solucionado los problemas
básicos, problemas estructurales que entonces hicieron estallar la crisis, que son fundamentalmente el sobreendeudamiento y el riesgo acumulado en el mercado financiero, ¿no? Eso no solo no se han solucionado, sino que ahora están incluso un poco agravados con respecto a entonces. Se han adoptado medidas a lo largo de la crisis no para solucionar los problemas de fondo, sino para evitar o retrasar el estallido. Y en esa dinámica estamos. Es decir, a través de medidas como las políticas monetarias y tal, se inyecta dinero al mercado. Esto puede siempre genera a corto plazo pues efectos positivos en la economía, en el consumo, etcétera, pero si no se resuelven los problemas estructurales de fondo, eso puede estallar otra vez en cualquier momento. Entonces, esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Es decir, si esos problemas estructurales no se corrigen, el estallido puede suceder en cualquier momento, por mucho que la evolución de corto plazo sea positiva. Evidentemente, otra cosa es prever el cuándo va a suceder esto. Esto es muy complicado porque la evolución de los mercados financieros o el posible estallido de los mercados financieros tiene mucha relación primero con factores psicológicos, ¿no?, de confianza, en qué medida los inversores mantienen o no la confianza en una determinada inversión o no, y segundo, con factores políticos. Es decir, depende de qué medidas se tomen o no se tomen, pues en este momento, pues fundamentalmente por parte de los bancos centrales para taponar un determinado agujero, dejar que la situación continúe la situación en la dinámica anterior o provocar un ajuste, etcétera. Bueno, pues seguiremos charlando dentro de 15 días de todos estos asuntos de economía y de política también, de cierto modo. Adrián, gracias, como siempre. Un saludo. Muy bien, Juan Carlos. Vale, Saindú.